Feliz día, bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Andamos como medio dormidos. Feliz día, bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu hoy? Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Dios. Vas a oír y no escuchar. Escuchar es prestar atención según el diccionario, pero muchas veces estamos como así y tenemos la mente en un problema que tuvimos por allá. Hoy los problemas se van. No los queremos aquí. ¿Se van los problemas? Sí. Yo recibo que sí, porque Dios dijo, venid a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Hey, yo vine para eso. Los problemas se fueron. Hoy estamos mejor que ayer. Bendecidos con toda bendición. Así que cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios. Eres nuestro pastor. Aquí no hay pastores humanos. Aquí el pastor es Dios. Y el evangelio es de Dios, del que me envió. No es mío. Por eso hablamos conforme a lo que está escrito. Una cosa que le pido y le suplico a cada uno es que así como se recuerdan de traer su Biblia, traigan un cuaderno y un bolígrafo. Y entonces usted anota el título y va anotando las citas bíblicas. Cuando usted en la semana está en su casa como medio aburrido o con un poquito más de tiempo, usted agarra y se pone a hacer el estudio, a transcribirlo. Y de esa manera Dios lo pone en su mente y en su corazón. Porque cuando usted está transcribiendo de la Biblia al cuaderno, le está hablando el mismo Dios. ¿Ve? Por los profetas, por los apóstoles y por el mismo Señor Cristo bendito en los días de su carne. Así que desde la próxima semana, no se olviden, traen un cuaderno, un lápiz, un bolígrafo y colocan el título y van agarrando todas las citas bíblicas que el Señor va diciendo y entonces usted tiene ahí el estudio que le dio el librito, el ángel del librito. Usted toma de ese librito y come y será dulce en su boca. Hoy están con nosotros los ministros Miguel Daniel, Carlos Daniel y Eloy Miguel. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está tomando la iglesia del Señor? Cuando brille más que el sol, tu espíritu está completo. Trata de la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi Dios, que Dios te vino a hablar. ¿Qué le vino a hablar? Dios. Hoy le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no daré imagen. El tercero, no tomaré el nombre de Dios en vano. El cuarto, tres fiestas sagradas. Quinto, reto por real. El sexto, no cometerá homicidio. El séptimo, no adulterará. El octavo, no robará. El noveno, no mentirá y faltará falta de testimonio. El décimo, no codiciará tu casa de tu prójimo. Muchas gracias. Con usted presento el gran ministro Carlos Daniel. Amén, mamá Padre. Feliz día. El Señor. Brillando aún más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque esta es la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a ir a escuchar, veas cosas por mí que mi Dios te vino a hablar. Voy a hablar Colosenses 3:25. Que comete injusticia recibirá la injusticia que comete porque no es decisión de persona. Así que usted presenta realmente el Miguel. Amén. Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está tu hermosa amada iglesia del Señor? Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi boca me diste en hablar. Hoy voy a hablarle de Proverbios 1:9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Muchas gracias. Y con ustedes hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León.
Amén. Jehová Padre. Ministros competentes de un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Una nueva forma de pensar. Nos da una nueva manera de vivir. Siempre anduvimos según la carne. Pero hoy Dios nos trae un regalo maravilloso. El título del estudio de hoy se llama Imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Naguará. ¿Podemos llegar a imitar a Dios? Sí. Es lo que hizo Cristo y es lo que es Cristo formado en nosotros. Como está escrito, damos gracias al Señor nuestro Dios Todopoderoso y Eterno por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias al Padre de la Gloria por nuestros padres ancestrales Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas, pero los originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista, el último de los profetas según el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11 del 11 al 15. No se dejen meter gatos por liebre por ahí, que no, que viene el profeta, que viene el profeta. No, el último profeta, según el libro histórico de Mateo, capítulo 11 del 11 al 15, es Juan el Bautista. Ya de hasta ahí se cumplió la ley y los profetas. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por mi Señor Cristo bendito, que entregó su vida por nosotros. Doy gracias al Padre de los Espíritus por los apóstoles, pero los originales, los 14 apóstoles, 12 apóstoles que escogió el Señor, un apóstol que llegó por suerte y el amado apóstol Pablo, escogido por el Espíritu Santo de Dios, el Cristo resucitado. Doy gracias al Dios de la gloria por Noé, por Job y por Daniel. Mira qué importante la vida de Noé. Su humildad permanece para siempre. Job, su integridad, siempre se mantuvo íntegro. Dios me dio, Dios me quitó. Dios es poderoso para darme otra vez. Bendito es el nombre de Dios por siempre. Y doy muchas gracias a Dios también por Daniel. Porque la fe de Daniel se mantiene hasta el día de hoy cumpliendo las sagradas escrituras. No adorarás ni venerarás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o debajo de las aguas. Feliz día, bendecidos, bienvenidos. Adorar imágenes causa un problema terrible a la humanidad. Adorar a dioses paganos o a dioses creados por manos, imágenes creadas por manos humanas, santicos, estatuitas, hace que caiga una maldición sobre las personas. Si usted no lo cree, lea Éxodo capítulo 20 del 1 al 6 y lea Romanos, porque en Romanos Pablo lo explica en el capítulo 1 del 18 al 28. Es Dios quien entrega a los hombres por inmundicia. Es Dios quien los hace a vanidad. Así que para que vivamos en la esperanza de Dios, mantengamos siempre una limpia conciencia, adorando al Dios invisible, inmortal como es. Valga la redundancia, invisible. No necesito ponerle un rostro a Dios. Si yo quiero ver a Dios, lo veo en todos vosotros. Ese es el rostro de Dios. En cada momento de caridad, cada momento de amor, de bondad, de mansedumbre, de tolerancia, de templanza, practicado por cada uno de ustedes en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es Dios glorificándose en cada uno de ustedes. Lo que prometió en Romanos en el capítulo 8, 29 y 30. Quítale eso de la cara, por favor. Gracias. Doy gracias al Padre de la gloria y Señor de misericordia por el Espíritu Santo, el Consolador. ¿Está con nosotros? Amén. Dice Gálatas 4:6, Romanos 5:5 que el Espíritu Santo de Dios nos fue dado. Está en vosotros. Y doy gracias por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Ese es el Evangelio que predicamos acá, el Evangelio de Dios, que le fue dado al amado apóstol Pablo. Quiero saludarte como un bendecido,
quiero saludarte como un escogido, porque desde antes Dios te predestinó, porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Abba Padre. El amado apóstol Pablo, por el Espíritu Santo de Dios que está en él, nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero ¿cómo imito a Dios si no lo conozco? Tengo que primero conocer algo para imitarle, ¿sí o no? Amén. Hoy el Señor se va a presentar con nosotros para que nosotros sepamos quién es, lo que le agrada y cómo podemos imitarlo. Así que, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, oído, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que Cristo se entregó como una ofrenda, como un sacrificio a Dios en olor fragante. Es muy fácil, y dígame para el maracucho, es mucho más fácil decir un erga o un ojoda. ¿Ve? Es fácil. ¿Por qué? Porque es su feliz día bendecido, como amaneciera. Bienvenido. Porque es su ¿cómo se le dice? ¿Ah? Exacto. Es su forma de vivir. Y de ser. De ser, sí. Entonces, muy bendecido, bienvenido. Entonces, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Te decía que es más difícil para nosotros, los maravinos, ¿verdad?, ser imitadores de Dios, porque nosotros hemos venido trayendo una enseñanza de nuestra niñez, una forma de ser, que nosotros aún sin querer ofender decimos una erga o una ojoda y eso es como decir una grosería, una mala palabra. Entonces hasta por ahí tenemos que mejorar, cambiar esa, y ella agrada, hasta internacionalmente agrada mucho. Pero es como decir en Argentina boludo. Aquí de pronto no es tan grosero, pero en Argentina es una grosería. Entonces, si yo llego allá y como para mí no es una grosería y yo le digo boludo a cualquiera, entonces voy a estarle faltando el respeto a esa persona. ¿Qué tengo que hacer entonces? Cambiar mi vocabulario. Pero para cambiar mi vocabulario tengo que cambiar mi forma de pensar. Porque cambiando nuestra forma de pensar cambia nuestra manera de vivir. Tengo que conocer entonces a Cristo, que es quien me presenta a Dios. Y así poder ser imitador de Dios como hijo amado de Él. Y la amada. De la misma manera. Así que, ¿cómo puedo ser yo entonces un olor fragante a Dios? Presentando mi cuerpo en sacrificio. ¿Y cómo presento a Dios mi cuerpo en sacrificio? Ya el Señor nos lo va a decir. Así que para ser imitadores de Dios, debo primero de conocer al que vino en su nombre, y a la vez éste me dirá todo lo que el Padre le hace saber. E imitando su fe, soy imitador de Cristo, el Mesías que Dios envió. Lo primero que me enseña el Mesías es el amor nacido de corazón limpio. Viértale, el amor nacido de corazón limpio. ¿Sabe qué es difícil eso? Por ejemplo, el marido ama a su esposa, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos que ese amor es nacido de corazón limpio? Cuando confía mucho en ella. Cuando no se activan los celos. ¿Usted me está comprendiendo? Amén. Cuando no se activan esos celos. Pero ¿quién activa los celos? Una acción, unas palabras, o sea, un hecho. Pero ¿un hecho por quién? Por su esposa. Así que la esposa tiene que también amar al marido de la misma forma. O sea,
no dar esa acción, no dar ese hecho, para que no se le activen al otro esos celos. Sí vamos comprendiendo. O sea, por eso los dos serán una sola carne. Se demostrarán ese amor. Los dos. No es que todo va a caer, eso es como yugo desigual. El Señor nos hablaba la semana pasada, creo que fue, que si van los dos bueyes y uno solo es el que se esfuerza y el otro es perezoso, eso no va a rendir igual. Así que en el matrimonio, también de la misma manera, tanto el hombre como la mujer, si se aman, tienen que amarse con corazón limpio. El corazón limpio es: yo no le voy a dar motivo de celo a mi esposa y ella no me va a dar motivo de celo a mí, por decir algo. Eso es en el asunto de la pareja. En el asunto de padre e hijo, el Señor le dice a los hijos que respeten a sus padres en Efesios capítulo 6, versículo 1, que es un mensaje que tiene una promesa. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Entonces yo tengo que ser buen hijo. Pero el padre tampoco puede ser áspero. Pero ¿cómo el padre no va a ser áspero si el hijo no le demuestra el amor? El padre va a terminar siendo áspero. Entonces ahí no hay un amor limpio. ¿Por qué? Porque uno de los dos lo empieza a ensuciar, igual que el de marido y de mujer. ¿Me estoy explicando? Tiene que haber una comunión. O sea, los hijos respetar a sus padres como es, para que su padre no se altive y los ponga y los regañe o les pegue o etcétera. ¿Sí me voy explicando bien? Esto es lo que nos demuestra Cristo. ¿Qué pasó entre el primer Adán y el segundo Adán? El primer Adán, que es el marido de Eva, fue desobediente y se halló en él maldad. ¿Ve? Pero en Cristo se halló maldad. No se halló maldad en el segundo Adán. El segundo Adán fue obediente, el primero desobediente. ¿Qué pasó con el primero? Dios lo botó de su casa. No te me vais vos, la mujer tuya y todo el repleto dijo que tenéis que me vais de aquí. Conmigo no podéis vivir. Le dijo Dios. Pero a Cristo, ¿qué hizo con Cristo? No, ven acá vos, sentate a mi derecha. ¿Ve? Vos estáis conmigo hasta el final. ¿Qué valió más la pena entonces? El sacrificio de Cristo de hacer silencio y mantenerse humilde. El sacrificio de Cristo de, este me está dando de golpe, papá, me está dando latigazo y todo lo demás, pero no le di sus hechos, perdonalo. Yo soporto el latigazo. Eso fue por amor a nosotros, sus hermanos, para que nosotros imitáramos su fe en el Señor. Porque Dios se glorificaba en él, pero nosotros no vimos a Dios que andaba con Cristo al lado, para arriba y para abajo, de agarradito de mano, sino que se manifestaba en su poder. Levántate y anda. Declaramos sano a la bendecida de toda enfermedad. Entonces, si esto ocurre, que Dios se manifestaba en él, no era que andaba con el agarradito de mano, sino que se manifestaba en él, entonces de la misma manera Dios se va a manifestar en, valga la redundancia, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, o sea, en vosotros. Para eso tenemos que ser imitadores de Dios y empezar por lo primero que aprendimos de Cristo: amar de corazón limpio. Limpio. Si viene un pensamiento malo, no dejar que salga por la boca, sino condenarlo, llevarlo hasta la planta de los pies, como le digo yo, bajarlo por un ascensor desde el cerebro hasta la planta de los pies y pisarlo ahí, hasta que los enemigos del Señor queden por estrado de sus pies. ¿Cómo es esto? La fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, la disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía y enemistades. ¿Lleguen hasta dónde? Hasta la planta de los pies. Entonces es muy importante, queridos hermanos, que nosotros, para ser imitadores de Dios, comprendamos la vida de Cristo. La pregunta es: ¿quién tiene un corazón tan limpio como el de Cristo? No nos adelantemos a pensar que ninguno, pues sería una respuesta muy anticipada. Lo cierto es que según la carne no hay justo ni aún uno. ¿Según qué? Por eso debemos aprender a andar en él. Por esto es necesario conocer al Señor
para tenerlo como ejemplo y así ser imitadores de Cristo, con Cristo, porque Cristo es la imagen y la semejanza de Dios. Como nosotros, por lo menos muchos llamados pastores, dicen, porque es que, fíjate lo que dicen, porque la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Eso no es así. Imagínense ustedes a Pocaterra. ¿Se acuerdan de Pocaterra? ¿Será imagen y semejanza de Dios? No. No, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar claros. La carne no es imagen y semejanza de Dios, sino lo que está en nosotros es la imagen y semejanza de Dios. Y se manifiesta en esta carne. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, si ustedes me ven a mí, borracho, ¿estaría yo en carne o en espíritu? Estaría en carne. No se estaría glorificando Dios en mí. ¿Por qué? Porque estoy según la carne y no según el espíritu. Pero si estaría sobrio, si estaría en un gesto de amabilidad, bondad, compasión, ternura, caridad, ahí mansedumbre, templanza, tolerancia, ahí se estaría manifestando Dios en mí. Igualmente, de la misma manera como se manifestó en Cristo, se manifiesta en todos ustedes. ¿Me estoy explicando? Yo no estoy esperando que venga Cristo. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando que venga la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en esa nube de testigos donde Cristo vino. ¿Está Cristo entre vosotros? Amén, amén. ¿Ah? Amén, lo recibo. Yo recibo que sí. Así que ya nosotros, por lo menos de mi parte, no estoy esperando que venga Cristo en una nube. Ya aquí a mí me llegó, así en la nube y todo lo demás. Porque ustedes son la nube. Y en ustedes se manifiesta la luz de Dios. ¿Cómo? En la generosidad, mansedumbre, templanza, tolerancia, amor, caridad, etcétera, etcétera. Así que según la carne no hay justo ni aún uno. Por esto es necesario conocer al Señor para tenerlo como ejemplo y así ser imitadores de Cristo, como Cristo es la imagen y semejanza de Dios. Conozcamos quién es Dios, qué quiere de nosotros. El Señor le dijo a la multitud en el libro histórico de Mateo 7, 1 al 6. No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzgan a otros. ¿Qué tengo que hacer? No juzgar. Mire qué fácil. Yo lo voy a hacer. Lo voy a poner en práctica. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Yo sé que mi lengüita es tremendita. ¿Ve? Pero yo tengo que refrenar la lengua. Yo sé que mis acciones son malas. Pero yo tengo que controlar esas acciones. Para ser imitador a Dios, tengo que hacer el sacrificio. O sea, matar mi carne para que viva el Espíritu en mí. Y la amada. Porque, ¿por qué te pones a mirar la astilla que tiene el ojo, en el ojo, y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Mira, a veces pensamos que el hermano o la hermana está haciendo algo indebido y todo lo demás, pero mejor dejárselo a Papá Dios. Papá Dios con mi hermano y con mi hermana. Yo tengo que resolver mi relación con Papá Dios. Y Él me está diciendo, ¿por qué te metes en el problema de tu hermano conmigo? Ocúpate más bien de lo que tú estás haciendo mal. ¿Ves? Yo me resuelvo con tu hermano y con tu hermana, pero tú ocúpate de tener esa comunión conmigo, ese hilo espiritual limpio, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Entonces esto va a funcionar.
Porque cuando todos analicemos esto y lo hagamos, entonces vamos a tener una vida muy ordenada, bonita, ¿ves? Siempre andando en el Espíritu. Es lo que Cristo enseñó y enseña hasta el día de hoy para que la comunidad que va a heredar la tierra se manifieste en ella. Imagínense ustedes que solo los santificados heredarán la tierra. Y en otra parte dice los que tienen espíritu de mansedumbre, los pacificadores heredarán la tierra. Y Dios agarró lo vil, lo menospreciado, lo que para el mundo es lo peor, escogió Dios para avergonzar a los santos, a los sabios, perdón, para avergonzar a los sabios. ¿Usted va comprendiendo? ¿Sí me estoy explicando bien? Pues, para no ofender a ninguno. Entonces, empecemos por la viga que tenemos en nuestro ojo. Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, dice el Señor, ¿cómo puedes decirle a tu hermano o a tu hermana, déjame sacarte la estilla que tienes en el ojo? Hipócritas, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la estilla que tiene tu hermano o tu hermana. No den las cosas sagradas a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y lo hagan pedazos. Y no eche sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Oído aquí, no den las cosas sagradas a los perros, no juzguen a las personas impuras, no sea que se vuelvan contra ustedes en la misma situación y ellos se regresen contra ustedes y los juzguen. ¿Ve? Es muy fácil para un cristiano, ¿verdad? Por el conocimiento que tiene, tirar un juicio contra cualquier hermano. Yo los he visto. Es muy fácil. Bueno, porque yo conozco la palabra, porque yo estoy bien con Dios, el otro no. Ah, pero resulta que cuando es probado y cae en lo mismo que el hermano sin conocer a Dios cayó, entonces ¿cuál de los dos es peor? El que tenía conocimiento. El que tenía conocimiento. Entonces ahí es lo que dice el Señor, se regresa el otro y te enjuicia a vos. ¿Y quién queda más en vergüenza? Ay, Dios. Aquel que tiene conocimiento. ¿Ve? Entonces, no podemos echar las perlas que Dios nos ha dado a los cerdos. ¿Cómo es esto? Tenemos que mantener nuestra boquita cerrada, ser humildes. Primero, humildad. Segundo, respeto. Y tercero, caridad. Estas tres cosas son valores fundamentales que tenemos que nosotros acordarnos todos los días, trabajar en ellos para que vean que esto va a salir muy bien. Esto va a salir muy bien. Humildad, respeto y caridad. Dios no hace acepción de personas y hay de quien cae en las manos del Señor. Como está escrito en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, los cristianos, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Ve? Hay hermanos por ahí que caen en una desgracia y piensan que algo que hizo, que tal, que todo, ciertamente por algo que hicimos. Porque Colosenses 3:25, como lo dice el ministro, como lo dijo hoy el ministro Carlos Daniel, el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete porque no hay acepción de personas. ¿Sí? Entonces, ciertamente por lo que nosotros hacemos, pero nosotros no podemos llegar con un látigo, sino que con espíritu de mansedumbre corregir al hermano para que vamos transformándonos en el amor de Dios y que no vuelvan a pasar las cosas. Porque ¿cuál es la idea principal de venir a oír la palabra de Dios y ser bendecido por ella? Es que yo deje de hacer el mal para que deje de acontecerme el mal. Claro, voy a pagar lo que ya hice. Tengo que pagarlo, pero ahora lo pago con la frente en alto. ¿Ve?
Y seguimos adelante. Así que, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por quién? Por Dios. Y no echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Por lo menos nosotros tenemos, por la gracia de Dios, vamos, como es, cuando entramos en el primer amor, estamos locos que todo el mundo entienda esto. Y queremos que todos oigan esto. ¿Verdad? ¿Les ha pasado? Que quieren llevar ¿cómo se llama? Vinieron al ángel del librito, comieron del ángel del librito y corrieron a repartir lo que el ángel del librito les dio y que es dulce y sabe a miel en la boca. Pero es amargo en el vientre. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le llevan la palabra a otro que no la quiere recibir, ustedes le están dando perlas a los cerdos. Entonces no la quiere recibir, pero tú quieres que esa persona lo entienda como tú lo entiendes, pero no está, todavía no es el tiempo. ¿Ves? Y si no es el tiempo, ¿ves? Hay que esperar en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Hola bendecida, feliz hermoso día, bienvenida. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos que no podemos hacer que nazca el pollito, porque el que da vida es Dios. Y eso tiene su lapso de tiempo. Necesita su calor. Y a veces nosotros queremos salvar al mundo. Y como dicen, el que se mete a redentor, muere crucificado. Entonces, usted llevó la palabra, le agradó, no le agradó, hasta ahí. La persona va a volver a venir. ¿Por qué? No es que tú tienes que buscarla. Esa persona va a volver a venir. Porque dice Dios, nadie me buscará, yo los encontraré. Entonces cuando Dios los encuentre, Él va a abrir tu boca. Y tú vuelves a hablar lo conveniente. Hasta ahí. No le sirvió, no le gustó, todo está ahí. Miren, ustedes no se imaginan con cuántas miles de personas he hablado yo de la gracia del Señor en este corto tiempo. Muchísimas. Muchísimas. Y les hablo y me dan la razón. Y me dicen, es verdad, todo lo que tenéis tiene lógica, tiene razonamiento. O sea, la forma elocuente con la que tú me explicas es de un sabio. Y entonces de pronto me dicen, pero yo no voy a salir de la congregación donde yo estoy. O sea, porque el crecimiento lo da Dios. Entonces yo lo que hago es sembrar y regar. ¿Ves? Y el crecimiento lo da Dios en su tiempo. A través de pelas, a través de regaños, pero si soy escogido, podés apostar que vas a llegar a los pies de Cristo. Vas a llegar a los pies de Cristo. Ahorita vi la noticia que muchos musulmanes cambiaron de la religión musulmana al cristianismo. Claro, tuvo que pasar esta leve tribulación momentánea. Que muchos padecieron y muchos fueron, pero hay muchos ahora en el cristianismo. Y empezaron a conocer el amor de Cristo. ¿Saben cuál es la diferencia a otros dioses que al único Dios verdadero? Es que por lo menos en este caso, cuando Dios se manifestó en carne, cuando Dios resucitó de entre los muertos y le dijo, yo no he muerto, yo estoy aquí, nunca han podido destruirme, ni lo podrán hacer. Es que Dios demostró su amor. ¿Ve? No es el mismo Dios guerrero que al principio, que hacía cosas tremendas, como poner a pelear una nación con otra nación solamente para demostrar su poder, o enviar 10 plagas a Egipto, de las cuales 3 le cayeron aún hasta sus propios hijos por desobediencia, pero solamente con un propósito, demostrar que eres el único Dios verdadero. Más nada, para que el mundo lo conociera. ¿Por qué a Dios no le cuesta la carne? Porque Él de Adán y Eva, ha sacado a todos ustedes. Todos ustedes son hermanos del mismo padre y la misma madre, Adán y Eva, desde el principio. Se ha mejorado la raza y evolucionado, sí. Pero lo cierto es que Dios de esa creación ha creado todas las cosas. Por eso Él, esta carne,
es insignificante. A quien le tiene que interesar la carne es a ustedes. A mí tiene que interesarme mi carne, porque es mi transporte, es mi medio de moverme aquí en este planeta, en este medio. Pero a Dios no le cuesta nada que esta carne muera, porque Él me da otra, porque Él tiene una relación, es con el espíritu. Entonces el espíritu sale de este cuerpo y Él le da otro cuerpo. ¿Para qué se va a entristecer por algo que es prácticamente sin valor para alguien que tiene mucho, como es Dios? Ahora, por la promesa que le hizo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, entonces Dios envió a Cristo para que Cristo fuese el ejemplo para nosotros. Hoy hablamos de ser imitadores de Dios. Si nosotros imitamos a Cristo, entonces comprendemos esa comunión que Dios quiere tener con nosotros en la humanidad y cómo lo planificó para hacerlo. Porque de que nos va a santificar, nos va a santificar. Queramos o no queramos. Los escogidos van a ser santificados. Pero tienen que pasar por el proceso. ¿Ves? Entonces yo prefiero llevar menos palos. Porque sé que es Dios. Y solamente Dios, según Deuteronomio 32-39, el que enferma y el que sana, el que da la vida y el que la quita, y el que puede restaurar lo que secó. Como metió Moisés la mano, la sacó seca, la volvió a meter, se la restauró. Como la vara de Aarón, reverdeció, y como Cristo, resucitó. ¿Sí comprendemos? Sí, ¿cómo está? Feliz día, bendecido, bienvenido. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. Amén. Entonces, cuando aconsejamos a un hermano por el Espíritu del Señor, que es su palabra, caemos en el error de ser pisoteados y nuestra sabiduría con nosotros. Es recomendable que cuando un amado no quiera oír, no se le hable. No sea que por buena fe o buena voluntad el hermano se moleste sin darle valor, no solo a tu buena fe, sino pisotee a la palabra del Señor, nuestra sabiduría. El sabio ve que va a hacer el mal y se aparta. Por otro lado, nosotros sabemos que todo procede de Dios y que al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, como está escrito en Romanos 8:28. Antes yo no sabía esto. Ahora el amado apóstol Pablo escribe: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. En el propósito de Dios hemos sido llamados. Yo lo recibo. Nunca se olviden de Deuteronomio 32-39. Yo soy el único Dios. No hay otros dioses fuera de mí. Yo doy la vida y yo la quito. Yo causo la herida que enferma y la curo. No hay quien pueda librarte de mi mano. Muchas personas conocen a Dios como bueno. Dios, más que bueno, es justo. No nos equivoquemos. Ay, no, mañana Dios me perdona. Como burlándose. Dios tarda para la ira, pero se aira. Dios ha establecido estatuto, ha establecido ordenanza, pero ha establecido mandamiento. Y un mandamiento que trae consecuencia, que no se olvidará de la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, es el segundo mandamiento de no adorar imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Qué hay arriba en el cielo? El sol, la luna, las estrellas, las nubes, los aviones, los pajaritos. Pero también está la fe que le ponen a José Gregorio Hernández, le ponen a la Chinita, que le ponen a María, que le ponen a José, a San Benito el Alcohólico y a todos estos santos. Es muy importante, queridos hermanos y hermanas, que nosotros comprendamos que tampoco debemos de dar idolatría a ninguna cosa creada que esté en la tierra.
Ni presidentes, ni gobernadores, ni alcaldes. Recuerden el tiempo de Samuel cuando Dios gobernaba a su pueblo. Todo iba y marchaba bien. Llegaba la lluvia a su tiempo, las plantas eran prósperas a su tiempo, los animales comían a su tiempo, así que no faltaba nada. Pero el hombre quiso tener reyes. El hombre quiso tener reyes humanos, no conformándose con el rey todopoderoso, el cual es Dios. ¿Y qué hicieron los reyes? A nuestros hijos los mandan al ejército, mientras que ellos están sobreprotegidos con cordones de protección humana. Pero a sus hijos los envían a los ejércitos para que peleen las batallas que ellos se buscan, mientras que Dios es el que pelea nuestras batallas. Es tiempo de restaurar todas las cosas, de que nosotros comprendamos que tenemos que poner nuestro corazón y afirmar el corazón con la gracia, con Dios. Entender que Dios gobierna nuestra vida, que nadie tiene poder sobre ustedes si no procede de Dios. Por eso confiemos más en Dios, pongamos toda nuestra esperanza en Dios. Y así como el que cae preso quiere hacerse amigo del plan para que nadie se meta con él, así nosotros seamos amigos de Dios para que no nos pase nada malo. Sí vamos comprendiendo. Hermano, pero Dios podrá ser amigo de nosotros. A nuestro padre ancestral Abraham, Dios los llamó amigos. Y sus hijos no serían protegidos por el mismo amor de su padre Abraham. Amén. Si para muchos no es importante recordar que somos descendencia de Abraham por la fe, para esta iglesia sí es importante recordar que tenemos padres ancestrales. Ahora ninguno es huérfano. Yo hace 16 años y medio me consideraba un huérfano. No tenía ni padre ni madre, pero resulta que ahora tengo padres de más, porque tengo al Dios que es mi padre, a la amada madre iglesia que es mi madre, y tengo a mis padres ancestrales Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Así que, ¿quién es este Dios? ¿Quién es este Padre que hiere y que cura? El amado apóstol Pablo nos los presenta en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 17, 22 al 31. ¿Quién es y qué es lo que quiere? Oído, amada. Mi amado apóstol Pablo se levantó en medio del areópago y en medio de ellos les dijo: atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa. Pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene una escritura que dice estas palabras: a un Dios no conocido. Eran tan religiosos que tenían muchas estatuas en el areópago, un lugar amplio donde se reunían los sabios, los eruditos de la época a conversar de sus dioses. Pero había una inscripción en uno donde había un pedestal, pero no había nada más que la inscripción: al Dios no conocido. Y se les paró Pablo ahí. Y dije: bueno, al Dios que ustedes no conocen, de ese les vengo a hablar yo. Yo me hubiera gustado estar en ese momento ahí con Pablo. Mira lo que le dice: a un Dios no conocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo les vengo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por manos humanas. O sea, me engañaron. Porque tuve 40 años pensando, tengo que ir para el templo porque ahí está Dios. Y Pablo dice en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 17, versículo 24, que Dios no mora en templos creados por manos humanas. ¿Y saben qué templo estoy sobreedificando yo? En el que Pablo puso el fundamento. El tercer templo, el templo de Dios, lo cual sois vosotros.
ni necesita que alguien haga nada por él, pues Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. Y de un solo hombre, o sea, el primer Adán, hizo Él todas las naciones para que vivan en toda la tierra, y les da a cada uno el tiempo y el lugar de su existencia. O sea, cuando nacen y cuando mueren. Hubo un rey que el profeta le había dicho que iba a morir. Y cuando le dijo que va a morir, pero el rey apeló a Dios, apeló a su lado, a su lado bueno, apeló a su misericordia. Y vino Dios y retrocedió el tiempo. Mira, analicen bien esta parte. No fue que le dijo, vas a durar 15 años más y ya. No. Retrocedió el tiempo. Porque en el tiempo que él había dicho que iba a morir, tenía que morir. Pero Dios, por él, le dio 15 años más, pero retrocedió el tiempo. Porque no podía faltar a su palabra. Porque en el tiempo que uno va a morir, va a morir. Eso no lo salva a nadie. ¿Ve? Nadie humano. Pero Dios, él apeló a su misericordia, a su bondad, y Dios le retrocedió el tiempo para que durara esos años, por haber sido bueno. Algo bueno tuvo que haber hecho para que Dios hiciera eso. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Es bueno hacer el bien? Entonces hagámoslo, pero sin hipocresía, porque a veces yo soy bueno. Bueno, ni en coco. ¿Me entiendes? Entonces, ya vamos a empezar. Cuando yo dije bueno ni en coco, nada más tiraba una conchita de mango para ver quién era el que iba. Porque yo estaba hablando era de mí. Mi carne es mala. No sé la de ustedes, pero la mía es mala. De la misma manera. Siempre quiere echarme la burra para el monte. Está loca por ¿me entiendes? Entonces mi espíritu es el jinete que sujeta este caballo. Y lo lleva así como es. ¿Qué te pasa? No, vamos a ir por aquí. No, pero vamos a echar unas cervecitas allá. No, venga para acá. No, pero vamos a ir para la playa. No. Hey, la carne es mala. Es el enemigo personal. Dormimos con nuestro enemigo. Por eso, dos habrán en el campo y dos estarán acostados. Y uno será llevado y el otro será dejado. ¿Cuál de los dos va a ser dejado? A ver, en el matrimonio. ¿Quién se queda? Ah, porque por ahí no, que se vaya él, no, que se vaya ella. Que se quede él, que se quede ella. No. Tu carne se queda y su espíritu se va. Porque la carne es natural que regrese al barro de donde salió, según Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el espíritu va ¿a dónde? A Dios que fue quien lo dio. A Dios quien lo dio. ¿Ves? Por eso el espíritu es eterno. Eso fue lo que vino Cristo a entregarnos. El conocimiento de la vida eterna. Eso es el evangelio de Dios, las buenas noticias. Estuviéramos paz en nuestro corazón. ¿Qué les parece? Amén, Abba. Y van a venir cosas muchas más. O sea, una sabiduría tan tremenda que ya vamos a vivir en esa bondad de Dios para permanecer en esa paz. Ok. Así que este Dios, ¿verdad? No necesita nada de nadie. Pues Él es el que prefijó el tiempo de los hombres y el lugar de su existencia. Si estás aquí o estás allá. ¿Ve? Él prefijó eso. Para que busquen a Dios. ¿Están buscando ustedes a Dios? Amén. Quizás como a tientas puedan hallarlo, encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de vosotros. Si yo quiero abrazar a Dios, Señor, yo quiero abrazarte. Entonces yo voy hasta aquí y abrazo a Dios. ¿Eh? Porque Dios está en cada uno de ustedes. Si queriendo poder tocarlo, Él está aquí, con aquí todos, en nuestras casas, en donde andemos. En cada uno, dentro de su corazón, está Dios. Entonces, yo quiero abrazar a Dios. Decía el apóstol, y el Señor también lo dijo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano?
Exacto. Vas a amar a Dios que no ves y no amas a tu hermano que ves. Sí, así. Entonces hay que amar al hermano para entender que amamos a Dios y cumplimos el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, sobre todo lo que me ha hecho este hombre, esta mujer, yo amo a Dios que está en él, que está en ella. ¿Ve? Porque en Dios vivimos y nos movemos y existimos. Como también algunos de vuestros propios poetas dijeron, porque descendientes de Dios somos. Somos descendientes de Dios. Siendo pues descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios sea como las imágenes de oro, de plata, de piedra o de madera que los hombres hacen según su propia imaginación. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora, ¿cuándo es ahora? Ordena a todos en todas partes que se vuelvan a Él. Que se vuelvan a Él. Que dejen las imágenes, que saquen las imágenes de su casa, que las rompan y que solamente pongan su fe en el Dios invisible e inmortal. Por lo tanto, amada, no juzguemos cosas tan pequeñas. Dejemos a cada uno también como está hasta que Dios lo llame para perfeccionarlo. Yo de mi parte quisiera evitarles dolencia. Por eso hablo con denuedo a los impíos. Pero es Dios quien da el crecimiento y es Dios quien hace el llamado. Como está escrito en Romanos capítulo 8, 28 al 30. Por lo tanto, conociendo al Señor, busquemos más bien nuestra santificación. ¿Qué vamos a buscar? La santificación. Ok, ¿cómo podemos santificarnos? Romanos capítulo 12, versículo 1 al 21. Congregándonos los sábados. Por tanto, hermanos míos, dice el amado apóstol Pablo por el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo por el amado apóstol Pablo. Les ruego, ¿les qué? Les ruego. Por la misericordia de Dios que presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios, vuestros cuerpos. Este es el verdadero culto que deben ofrecer a Dios. O sea, presentarnos nosotros como Cristo se presentó a Dios, en ofrenda limpia y pura. No vivan ya según los criterios del cuerpo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. O sea, bueno, puro y honesto. Por el encargo de la gracia que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, con cordura, según los dones que Dios le haya dado, junto con la fe. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Y de la misma manera que cada miembro de un cuerpo tiene su don, Dios nos ha dado a nosotros, todos los miembros de este cuerpo de Cristo, diferentes dones, según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de predicar, hablemos según la gracia, o sea, según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámosle bien.
El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos, como los evangelistas. El que dé, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, sea diligente en su cargo, como todo ciudadano, y con todo cuidado. El que ayuda a las necesidades, hágalo con alegría. Ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al cuerpo del Señor con corazón ferviente, limpio, sin mancha, sin contaminación. Vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar, hagan suyas las necesidades del pueblo santo, reciban bien a quienes los visitan, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, hasta donde dependa de ustedes. Hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, dice el Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Amén. Y también si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. Nosotros tenemos con esta carta herramientas para ser imitadores de Cristo. Romanos capítulo 12, del 1 al 21. Presentando nuestro cuerpo en sacrificio como Cristo también lo presentó por nosotros. Y demostrando ese amor a Dios por nosotros. Procuren hacer lo bueno. Como está escrito en Hebreos capítulo 13, 5 y 6. No amen el dinero. Dejen que el dinero los ame a ustedes. Pero ustedes no amen el dinero, porque sería idolatría. Conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayuda. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Como está escrito en 2 Timoteo 2:15. Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un ser de valor, comprobando como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de verdad. Como está escrito en Efesios capítulo 5, 3 al 20. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ustedes quieren ser los salvos, quieren ser los herederos, entonces deben de cambiar el comportamiento. De la misma manera, este que está aquí. Así que ustedes deben de comportarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia, que es idolatría.
¿Qué es la avaricia? No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien alaben a Dios, pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja de llevar por la avaricia, que es idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo ni de Dios. Que nadie los engañe con palabras vacías, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. O sea, sobre estas cosas viene la ira de Dios por los hijos de desobediencia. ¿Queremos seguir siendo los desobedientes o preferimos ser los obedientes? No tengan ustedes pues ninguna parte con ellos. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, ¿cuándo es ahora? Por estar unidos al Señor, viven en la luz. Portémonos como hijos que pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinémonos siempre que es lo agradable al Señor. No comportarnos con conductas estériles de los que son sin conocimiento y están siempre día tras día en la oscuridad. Más bien llenen de conocimiento para que la luz llene toda la paz de Cristo en su corazón, pues hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto, por la luz quedan en claro, porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Por eso se escribió diciendo: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Te ha alumbrado hoy Cristo a ti? Amén. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan recientemente, sino con sabiduría. Reciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. ¿Ustedes creen que los días son malos? Si en aquellos días eran malos, estos son peores, como el pollito. Y estamos viendo todo lo que ha ocurrido. No actuemos como tontos. Procuremos entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que santifiquemos cada día más. Nuestra santificación. O sea, que seamos santos. Y no santos con apariencia de piedad. Voy a caminar para todas partes así. No es esa santidad. Santidad que usted tenga una vida normal, pero que no brolle ni se meta en la vida de nadie, ni usted haga una vida incorrecta. Eso es todo. Apartado del pecado. Apartarse del mal. ¿Eh? Así que háblense unos a otros con salmos y himnos y cánticos espirituales y canten, alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas en el nombre de su Hijo amado Cristo bendito. Por lo cual clamamos Abba Padre y damos gracias al Señor nuestro Dios en este hermoso y maravilloso día. Queridos hermanos, ser imitadores de Dios. Tenemos que aprender a imitar a Dios. Para eso tenemos que hacer un sacrificio. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como un culto racional. ¿Ven?
En ninguna parte de la Biblia, aclaro, dice no bebáis, pero sí dice que los borrachos no agradan al Señor. Entonces, el hecho de que tú brindes, eso no está mal, pero el hecho de que te emborraches sí está mal. Se lo dice a alguien con experiencia. No es lo mismo tomarse una cerveza y prenderse que tomarse una que en verdad no te pase nada. Pero la honestidad está en uno. ¿Ves? Porque muchas veces decimos, yo me tomo 10 y estoy bien. Pero ningún borracho manejando dice que maneja mal. Ninguno. ¿Han visto a ustedes un borracho que manejando diga, no, si yo borracho manejo mejor? Soy un verdugo manejando cuando estoy borracho. No hay un solo borracho que diga que maneja mal manejando. Tiene más valor, pero menos control. Entonces, no digo que no tomemos, ¿verdad? Pero también dice, moderadamente. no te... por tu hermano, ni por mi hermano, ni comeré ni beberé. Pero, claro, Moderadamente. Se toma moderadamente. Hoy, sí, moderadamente. La conciencia es de cada uno. Cuando usted en verdad se toma una y sabe que le está cayendo mal, mejor no tomársela, ¿verdad? Si lo hace por el Evangelio, como lo dice la bendecida Coro, está diciendo, también está escrito, por el Espíritu Santo lo está diciendo, también está escrito, por mi hermano ni beberé ni comeré, para no ser piedra de tropiezo a mi hermano. ¿Ve? Estoy aclarando esto porque después vienen algunos sábelo todo, entre comillas, a querer, no, pero es que tú estás diciendo que... No, yo estoy aclarando de que puede, o sea, el que bebe, el que brinda, no está mal, pero emborracharse sí. O sea, perder los estribos, ya eso está mal. ¿Ves? Eso sí lo dice la Escritura. Y por mi hermano, ciertamente, ni beberé ni comeré para no ser piedra de tropiezo al Señor. Y la amada, De la misma manera. yo lo recibo. Así que cambiando nuestra forma de pensar, cambiará nuestra manera de vivir y haremos cosas extraordinarias. En el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Amén. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad, los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo en el amor de Dios, bendecido, bienvenido. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que los presento delante del Señor mi Dios limpios, puros, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. De hecho, aquí no hay pecadores. No hay pecadores. ¿Y por qué no pueden haber pecadores? Porque Cristo murió por tus pecados. Ahora nosotros somos agradecidos con Cristo. Y sabiendo que no vivimos para el pecado, porque Cristo perdonó nuestros pecados para no vivir en ellos. ¿Ves? Por todo esto clamamos Abba Padre. Recibo en el amor de Dios que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones, por amor de su nombre. La gracia y la paz de mi Señor está con todos nosotros. Recibo hoy un fuerte aplauso para la bendecida Milka, que está de cumpleaños también. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, hijo del Rey de Reyes, y todo hijo del Rey de Reyes es un príncipe. Ustedes son príncipes. Y las princesas, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de señores. Por el poder que Dios me ha conferido como... cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Yo compartí con el bendecido las camisitas que me dio la bendecida, se las di a los hermanitos. El bendecido Juan y el bendecido Jorge, el bendecido Jorge. Cumpliendo lo dicho por el Señor en el libro histórico de Hechos, capítulo 20, versículo 35, que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y cumpliendo lo que está escrito en primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 1 y 2,
que cada primer día de la semana cada uno de ustedes ponga algo aparte para cuando Dios llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra, ni de Miguel, ni de Pablo, ni de Cristo, ni de Dios, sino que sea para la ayuda de los santos. ¿Para quién es la siembra? Para los santos. Para los santos, ni para el pastor, porque mi pastor no necesita. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo. La palabra es la que nos pastorea y la que nos guía. Es el Señor nuestro Dios. Por lo cual clamamos, Abba Padre, con los frutos de mis labios. Al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor. Que nos guía con su amor. Para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Dios Hijo y Salvador. Hoy yo clamo, Abba Padre, el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Abba Padre, Hoy aclamo a mi Señor, a Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende. nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, entonces llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, entonces llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo. Hebreo 2:14, si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no a escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, para reinar en vida se necesita una poca de gracia, Una poca de gracia y mucha alegría, y arriba para papá. Ay, arriba, por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Yo sí soy de la gracia. Y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo. Con mi Señor Dios bendito, en el día de reposo,
Empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6 de este sábado bendito. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, a que Papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, Regalar muchos abrazos. a que Papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien. Regalar muchos abrazos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Ay, qué día tan hermoso, es el de tu cumpleaños, unidos y sin engaño, lo vamos a celebrar. Cristo bendito es el primero, el invitado especial, y en ese precioso nombre se te va a felicitar. Felicidad bendecida, te deseamos tus hermanos, Ya que todos te amamos en el amor del Señor. de aquí nos quieres unidos, Hoy en un mismo sentir para ti. cantarte hermanita, un cumpleaños feliz, Pam, pam, cumpleaños. feliz Bendecida Milka. a ti. Cumpleaños, bendecida Milka. Cumpleaños feliz. Amén, Abba Padre. Queridos hermanos, recuerden todos los sábados live para que podamos oír esta hermosa palabra de Dios. Nuestro pastor es Cristo y el Evangelio es de Dios. Ángeles, con todos ustedes. Gracias y paz.